El Common Law de los Estados Unidos de Norteamérica y sus características. Los Estados Unidos y la mayoría de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones son herederos de la tradición del Common Law procedente del derecho inglés. Por ejemplo, las cortes estadounidenses han heredado el principio de stare decisis. El derecho inglés fue introducido en el derecho de los Estados Unidos a través de diversas vías. La primera consiste en que todos los estados de los Estados Unidos, a excepción de Luisiana, promulgaron leyes de recepción de derecho inglés, en las cuales normalmente se establecía que el Common Law de Inglaterra sería la ley del estado siempre que no fuese contraria a las leyes locales o a las condiciones indígenas. La segunda vía de recepción del derecho inglés consiste en que en algunas leyes británicas que están en vigor durante la época de la Revolución fueron promulgadas de una forma casi idéntica en los estados estadounidenses. Se puede decir entonces, por ejemplo, el caso de la ley de fraudes. La cuestión es que estas leyes todavía están citadas en casos contemporáneos que tratan de interpretar las leyes posteriores que se han ido desarrollando a partir de estas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que a pesar de las leyes de recepción, gran parte del derecho contemporáneo de los Estados Unidos ha ido divergiendo de forma significativa del Common Law británico. La razón es que a pesar de que los tribunales de las naciones de la Commonwealth se ven influenciados a menudo por las decisiones de los demás tribunales, los tribunales de los Estados Unidos raramente siguen las decisiones tomadas en otros lugares de la Commonwealth, salvo que no exista una decisión estadounidense relevante, y siempre que los hechos y la ley aplicable a la cuestión sean casi idénticos, además de que los argumentos sean muy persuasivos. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es una república federal, democrática, con un régimen presidencialista. Las ramas del gobierno son ejecutiva, que lo conforma el presidente; legislativa, que lo conforma la Cámara de Representantes y Senado; y el judicial, que lo conforma la Corte Suprema. Los poderes son independientes y mantienen el equilibrio del poder. Poder ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución establece en el artículo 2, sección 1, que el Poder Ejecutivo estará investido en un presidente de los Estados Unidos y que desempeñará su cargo junto a un vicepresidente. Los requisitos para ser presidente de los Estados Unidos son ser ciudadano estadounidense, nacido en el país, tener por lo menos 35 años el día de la elección y 14 años de residir en él. El presidente dura en el cargo 4 años y puede ser reelegido una sola vez. Respecto a la elección presidencial, los electores no eligen directamente a su presidente o vicepresidente, sino que eligen una lista de electores presidenciales, semejantes en número a los senadores y representantes que cada estado tiene en el Congreso. El candidato que tiene el número de votos más alto en cada estado gana todos los votos electorales de ese estado. Los electores de los 50 estados y el Distrito de Columbia, que son 538 personas en total, constituyen lo que se conoce como el colegio electoral. La Constitución establece que en caso de que ningún candidato tuviera mayoría, la Cámara de Representantes procede a seleccionar al presidente de entre las 3 personas que hayan tenido el mayor número de votos. Si los candidatos para la vicepresidencia no alcanzan la mayoría de votos, decide su nombre el Senado. El presidente inicia sus funciones oficiales el 20 de enero, con la ceremonia de toma de posición que por lo general se efectúa en las escalinatas del Capitolio en la ciudad de Washington, donde se reúne el Congreso para la ocasión. El presidente toma posición públicamente y protesta juramento ante el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El presidente es jefe del Estado y jefe de gobierno. Recibe a los embajadores, tiene facultades para ordenar la suspensión de sentencias y para conceder indultos. El presidente informa periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y pondrá a su consideración aquellas medidas que se estimen necesarias y convenientes. La función de hacer cumplir las leyes federales y la administración de las mismas está en manos de diversas secretarías del Ejecutivo creadas por el Congreso para manejar determinados aspectos de los asuntos nacionales e internacionales.
Los titulares de estas secretarías forman un cuerpo de asesores que se conoce con el nombre de Gabinete del Presidente. Y así es como se conforma el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo. El artículo 1 de la Constitución otorga todos los poderes legislativos del Gobierno federal a un Congreso constituido por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. La Cámara de Senadores se compone de 100 miembros, 2 por cada estado, independientemente del número de sus habitantes. Los senadores duran en su puesto 6 años y cada 2 años una tercera parte es renovada por elección. Para ser elegido senador se requiere tener 30 años de edad y ser ciudadano de los Estados Unidos de América, por lo menos desde 9 años antes al día de la elección y vivir en el estado al que represente. La Cámara de Representantes está compuesta por 435 miembros, elegidos por 2 años en proporción al número de sus habitantes. Para ser miembro de la Cámara hay que tener 25 años de edad y 7 de ser ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. El Senado está presidido por el vicepresidente de los Estados Unidos y en ausencia de este por su senador, elegido como presidente interino. Una de las principales características del Congreso norteamericano es su sistema de comisiones, la cual está constituida por 4. Comisiones permanentes, comisiones de conferencia, comisiones especiales y comisiones conjuntas. La función más importante del Congreso es el proceso legislativo, en el que ejercita el poder fundamental que la Constitución le concede, proponer y aprobar las leyes. Así es como está constituido el poder legislativo. El Poder Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. El artículo 3, sección 1 de la Constitución establece: el Poder Judicial de los Estados Unidos será confiado a una Corte Suprema y a tribunales menores, cuya formación sea ordenada por el Congreso. El Poder Judicial Federal está compuesto de los siguientes tribunales: la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito de apelación y los juzgados de distrito. A la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Suprema Corte de Justicia. Fue creada por la Ley Judicial expedida por el Congreso en el año de 1789 e inició sus labores en 1790. En un principio estaba compuesta por un presidente y 5 magistrados. Este número varió en virtud de que otra ley judicial dictada en 1869 reorganizó la Corte con un magistrado presidente y 8 jueces más, o sea, un total de 9, como subsidia organizada actualmente. La Suprema Corte tiene jurisdicción original en 2 tipos de asuntos: aquellos en que un dignatario extranjero se ve envuelto y otros aquellos en que un Estado es uno de los litigantes. La mayoría de los asuntos que conoce la Corte versan sobre la interpretación de la ley o la intención con el que el Congreso las haya legislado. El segundo más alto estrado del Poder Judicial Federal se compone de los tribunales de circuito de apelación, que fueron creados en 1891 para facilitar la disposición de causas y aligerar la carga de trabajo que pesaba sobre la Corte Suprema. Hay 13 tribunales de circuito de apelación en Estados Unidos, cada uno compuesto de 3 magistrados, pero basta la presencia de 2 de ellos para que estos tribunales puedan funcionar. Como su nombre lo indica, estos tribunales tienen jurisdicción en materia de apelaciones. Por debajo de los tribunales de circuito de apelación están los juzgados de distrito, que conocen asuntos de primera instancia en materia federal, como por ejemplo uso indebido de correo. De las 50 entidades federativas se encuentran divididas en 89 distritos judiciales, a fin de que los litigantes tengan un foro más accesible. Además de los anteriores, hay uno en el Distrito de Columbia y otro en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Los magistrados de la Corte Suprema, así como los magistrados de los tribunales de circuito de apelación y jueces de los juzgados de distrito, son propuestos por el presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado.